Buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a su clase de clínica laboral. Vamos a dar inicio. Quiero, antes de empezar a explicar el tema en donde nos quedamos, informarles que primero Dios ya el miércoles tempranito entren ustedes a su usuario para que puedan ver las notas de su primer parcial. ¿Oyeron? Ya el miércoles temprano pues ya las van a ver ustedes publicadas. Ahí se recuerdan que el primer parcial, pues tienen 5 puntos de un laboratorio que hicimos, 5 puntos de su resolución de trámite, 10 puntos de su demanda inicial y 10 puntos del primer parcial, ¿sí? Las notas de su primer parcial, hoy en la noche les van a estar llegando a su correo para que ustedes vean cuánto sacaron de esos 10 puntos. Le comentaba a Pablo que ahí van a tener ustedes las respuestas correctas, ¿verdad? Del examen. Y si tienen como que yo me haya equivocado en colocar una respuesta buena que está mala, pues entonces ya me responden al correo que van a recibir de mi persona en donde les voy a mandar la nota. Eso sí, tengan certeza de que sí está buena ¿va? La respuesta, porque si la respuesta está mala y usted me escribe, le voy a tener que quitar un punto por hacerme perder mi tiempo. Entonces, ahí se recuerdan que desde el inicio de clase yo les dije, solo les voy a aceptar respuestas completas. ¿Qué significa eso? Que si yo en una pregunta, por ejemplo, en la del caso les indicaba qué clase de incompetencia plantearía y su fundamento legal, entonces me tenían que colocar la clase de incompetencia y entonces era incompetencia por razón del territorio. ¿Cuál era el fundamento legal? El artículo 309 del Código de Trabajo, creo que es verdad, no sé si, porque yo para los artículos y no soy tan buena para memorizarlos, pero alguien que me pueda ahí confirmar si sí es el... Usted nos dijo que era 314 que teníamos que continuar. No, es que en el 309 es donde les da el plazo y qué clase de incompetencia pueden plantear. El 314 les dice como las reglas para que usted vea a qué juez le compete plantear su demanda y estas reglas también va a utilizar el juez para ver si su auto de incompetencia por razón del territorio va a ir con lugar o sin lugar. Muy bien, gracias. Pero el 309 ahí le dice que puede plantear incompetencia por razón del territorio o de la materia. Incluso ahí también está el plazo, que es de 3 días de notificado, que también les preguntaba. ¿Cuál era el plazo? 3 días de notificado. Y ahí me colocaban de notificada la demanda, ¿verdad? Y no sé qué más me colocaban. Entonces, sí, dice 3 días de notificado. ¿Y qué es lo que se les va a notificar? Ustedes ya me dijeron que era la demanda y la resolución de trámite que les van a notificar para que ustedes puedan plantear su incompetencia por razón del territorio. Hay también otros que donde les decía cuál era como el último día que tenían para plantear la incompetencia, ¿verdad? Entonces ahí me tenían que colocar el día, el mes y el año, ¿sí? Algunos me colocaban solo el día y el mes, pero ¿de qué año, verdad? Entonces sí tienen que tener ese cuidado al momento de que ustedes consignen esas respuestas, que me tienen que colocar mes, día, mes y año, ¿verdad? Luego, ¿a qué juzgado iba dirigido? Pues de eso dependía el caso, ¿verdad? Entonces, el juzgado que le notificó, pues ese juzgado, pues tenía que ir dirigida el memorial de incompetencia por razón del territorio. Entonces, ahí van a estar las respuestas y ustedes ahí se van a dar cuenta en qué fallaron y en qué no. Luego la de selección múltiple, pues eso sí, el sistema los calificó de forma automática. Ya la segunda serie sí yo las estoy calificando, porque la sección C me dice, mire, Lick, me dijo mi alumno, yo creo que el sistema se equivocó en calificar, ¿verdad? Entonces, no, esa serie 2 sí la estoy calificando yo. Solo la 1 es que el sistema calificó de forma automática, que fueron las de selección múltiple. Bueno, luego de
de ese corto mensaje. Y también les quiero decir de que ya la otra semana los coordinadores pues ya van a tener respuesta de su demanda inicial y la resolución de trámite para que puedan ver los errores que tuvieron en la demanda y en la resolución de trámite, para que ya los que estén encargados de redacción pues procedan a hacer los cambios respectivos y modificar todas las anotaciones que yo les voy a colocar, ¿sí? Entonces, para que tengan ese cuidado. Igual, si tienen alguna duda en relación a esas correcciones, pues ya que el coordinador se comunique con mi persona y pues yo ya a él le doy la información para que puedan tener más claro en relación a qué va encaminada la corrección que les consigné en su memorial de demanda inicial. Luego de eso, pues ya vamos a entrar de lleno al esquema que estábamos viendo el sábado pasado, ¿sí? Que es en relación al juicio ordinario laboral, que nos quedamos en la segunda audiencia. Entonces, hoy nos toca la tercera audiencia, el auto para mejor proveer y la sentencia. ¿Estamos? Entonces, voy a recapitular un poco, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que yo les explicaba que el juicio ordinario laboral pues va a iniciar con su demanda, ¿verdad? Que esta demanda pues puede ser planteada de forma escrita o de forma oral. Antes de continuar ustedes, ahí me disculpan si la sesión se queda como en pausa, pero fíjense que con la sección C, 2 veces me sacó el sistema de aquí de Google Meet. Entonces sí me tuvieron que estar esperando, no sé si estará fallando la red o algo, pero 2 veces, igual a Domingo también se le trabó su computadora y ese problema es el que me ha estado dando. Entonces, si me quedo así como frisada o pausada, entonces ahí que Pablo les comunique porque yo me tengo que salir y volver a ingresar, bajo cosas así. Bueno, entonces vamos con la demanda, ¿verdad? Nuestra demanda que va a ser de forma escrita o de forma oral. De forma escrita, pues ustedes ya saben cómo va la estructura de esa demanda, ¿verdad? Entonces ya la vimos en clase, vimos que tiene que contener los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Si su demanda pues cumple con esos requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo, pues se le va a dar trámite, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante una resolución. ¿Qué clase de resolución es? Un decreto, ¿sí? Luego ustedes también tienen la otra opción de plantear su demanda, ¿verdad? Que es de forma oral. Si es acá en la ciudad capital, pues usted se va a personar ahí al Centro de Servicios Auxiliares y ahí pues dice que va a plantear una demanda de forma oral. Entonces ya el auxiliar que está en el centro de servicios, pues ya le da una hojita o va a llamar al oficial del juzgado de pluripersonal para la admisión de demandas para que ya lo ayude a usted y pues ahí llenan unos datos y proceden a tomarle su demanda de forma oral mediante un acta. Ahora ahí en esa misma acta, pues si usted cumple con todos los requisitos del artículo 332, pues ahí va a ir incluida la resolución de trámite. ¿Sí? Si usted no cumple con todos esos requisitos del artículo 332, pues le van a imponer un previo, ¿verdad? Y dijimos que el plazo para que usted pueda subsanar ese previo es de 3 días, ¿verdad? Y este plazo de 3 días, pues lo fija el juez del juzgado de admisión de demandas, atendiendo al artículo 49 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? En donde le da esa facultad al juez, en donde si la ley no establece como un plazo, pues entonces se lo puede fijar. Entonces es de 3 días. Y también les decía yo, miren, ¿y qué pasa si usted dentro del plazo de 3 días no cumple con esos previos? No pasa nada. O sea, pueden pasar 2, 3 años, algo así que no hay caducidad de instancia, entonces el proceso se queda ahí archivado. Puede ser que por el tiempo, si pasaron ya 2 años, 3 años, pues el expediente ya no va a estar en el juzgado de admisión de demandas, sino que lo va a estar en el archivo, ¿verdad? De tribunales. Entonces, lo único que tiene que hacer el juzgado, pues es oficiar al archivo para que le puedan remitir el expediente y pues ya ver si usted realmente cumplió con subsanar ese previo o previos que le impusieron en ese decreto, ¿verdad? Porque la resolución en donde le impone el previo o los previos,
pues es una resolución de simple trámite y también pues se hace en un decreto. ¿Sí? También ahí se recuerdan que además del juzgado pluripersonal para la admisión de demandas, el juzgado de primera instancia de faltas laborales también está como designado para calificar demandas nuevas, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado de que también pueden recibir una notificación por parte del juzgado de primera instancia de faltas laborales, porque a ellos también les ampliaron la competencia en relación a calificar demandas nuevas. Luego de que ustedes ya tienen su resolución de trámite en donde cumplieron con todos los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo, ustedes ya redactaron también esa resolución. Entonces, ustedes ya saben el contenido que lleva esa resolución de trámite, ¿verdad? Entonces, más que todo, en esa resolución, pues, se consigna quién planteó la demanda, en contra de quién se planteó la demanda, qué juzgado es el que va a conocer en definitiva. Recordémonos que hay 15 juzgados acá en la ciudad capital que conocen los procesos de juicios ordinarios laborales, ¿verdad? Entonces, esos juzgados son pluripersonales, les expliqué yo, y que habían dos jueces, juez A, juez B, y la integración de esos juzgados pues está integrado por 2 jueces, por un secretario, por 6 oficiales, 3 notificadores y un comisario, ¿sí? También al momento de ver eso de la integración, pues vimos más o menos cuáles eran las atribuciones o funciones que tenía cada uno de los auxiliares judiciales. Vimos cuáles eran más o menos las funciones que tiene el comisario, el notificador, y yo les explicaba de que si ustedes llegaban a un juzgado y necesitaban presentar algún escrito, pues se tenían que dirigir a la comisaría del juzgado, ¿verdad? No iban a llegar con el notificador. Con el notificador, pues ustedes van a llegar si tienen, si quieren saber cómo va el trámite del proceso. Entonces, información con relación al proceso lo ven los notificadores del juzgado. Y también, pues, si no les resuelven como o no son atendidos de la forma en la que ustedes consideran que los tienen que atender, pues entonces ahí ya pide que hablar con el secretario del juzgado, ¿verdad? Que él es el que está encargado del personal del juzgado. Entonces ya él pide ahí con alguno, sea con el notificador o con el comisario, de que quiere hablar con el secretario. Entonces ya el secretario pues sale a atenderle, usted ya le manifiesta ahí su inconformidad o tal vez solicita apoyo en relación a que ya lleva mucho tiempo el memorial con el oficial y pues el oficial no ha proyectado la resolución y no lo ha pasado al despacho del juez, ¿verdad? Entonces puede hacer esas gestiones para por lo menos que el secretario le hable al oficial y pues pueda darle prioridad a ese expediente. Entonces sabrán ahí su forma de cómo van a litigar sus procesos. Luego, en esa resolución de trámite, pues encontramos la fecha y hora en la cual se va a llevar a cabo nuestra primera audiencia, ¿verdad? Ustedes también ya ahí consignaron esa resolución. Luego vamos a encontrar unos apercibimientos en relación a que si tiene que exhibir documentos, pues ahí se le dice que en esa audiencia tiene que exhibir los documentos solicitados por la parte actora, individualizados en el memorial de demanda inicial. Bajo combinatoria que si no los exhibe, pues se van a tener producidos los datos indicados por el oferente de la prueba y que también se le va a imponer la multa establecida en el artículo 353 del Código de Trabajo, que es la que oscila entre 50 a 500 quetzales. También si hay confesión judicial, también se le hace el procedimiento que tiene que comparecer a la primera audiencia, prestar confesión judicial. Bajo procedimiento de no comparecer, pues se le va a declarar confeso, ¿sí? Entonces, todos esos numerales ustedes ya los manejan mejor que yo. Ya ustedes hicieron su primera resolución de trámite y esto pues ya no es desconocido para ustedes, ¿sí? Entonces, ya como tenemos señalada nuestra primera audiencia, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, pues ya nuestra audiencia no está señalada en la resolución de trámite, sino que en qué decreto tenemos señalada nuestra audiencia, según los documentos que van redactando.
A ver, no hablen todos al mismo tiempo. ¿En qué resolución tenemos asignada nuestra primera audiencia? Porque en la resolución de trámite ya no, porque recuérdense que presentaron un memorial de excusa médica. Entonces, ¿en qué resolución ustedes señalaron nueva audiencia? A ver, Pedro. En la resolución de la excusa médica. Sí, en la resolución en donde se aceptó la excusa médica. Entonces, ahí es donde ustedes ya tienen nueva fecha de audiencia y esa va a ser nuestra primera audiencia o comparecencia, ¿sí? Entonces, en nuestra primera audiencia o comparecencia, pues ahí se tiene que redactar una acta sucinta, ¿verdad? Que es el siguiente documento que ustedes van a redactar después del memorial de contestación de demanda, ¿sí? Entonces, en esa acta sucinta, el encargado de redactar esa acta, pues es el oficial que está auxiliando al juez en la audiencia. Entonces, antes de que se dé inicio a la audiencia, el oficial le tiene que pedir los documentos de identificación a las partes. Por ejemplo, a la parte actora le tiene que pedir al actor su documento personal de identificación. Al abogado asesor le va a pedir su carnet de colegiado activo. Y a la parte demandada, recuérdense que acá tenemos casos de entidades privadas y casos del Estado. Entonces, para las entidades privadas, como va a ser mandatario el que va a comparecer a esa primera audiencia, entonces le va a pedir el mandato, ¿verdad? El mandato, su documento personal de identificación y su carnet de colegiado activo, porque ese mandatario se recuerdan que va a actuar como abogado bajo su propia asesoría, ¿verdad? Entonces, no es que lo esté acompañando otro abogado para prestar asesoría, sino que él mismo se va a prestar asesoría. Luego, si es caso del Estado, pues ahí se le pide un acuerdo, porque el representante legal del Estado, pues es por medio de un acuerdo que le otorga el Procurador General de la Nación, ¿sí? Su documento personal de identificación y su carnet de colegiado. ¿Sí? Esos son los documentos que tiene que solicitar el oficial de audiencia y con esos documentos pues ya empieza a avanzar la parte de la comparecencia del acta sucinta. Luego esos documentos junto con el expediente los tiene que colocar en el escritorio del juez para que al momento que él de ingreso a la sala de audiencias pues pueda tener el expediente y los documentos y él pueda proceder a hacer la comparecencia. No sé, como ustedes ya han visto los videos que les compartió Pablo de las audiencias, entonces ahí ustedes pueden ver que si ustedes ya vieron esos videos, pues no me dejarán mentir y eso es lo que hace el juez conforme a los documentos que tiene a la vista, pues así va haciendo la comparecencia de cada una de las partes que están presentes en la sala de audiencia. Luego de que se hace la comparecencia, entonces ya se va a proceder con las fases del juicio ordinario laboral, ¿sí? La primera fase del juicio ordinario laboral, pues, es la ampliación, la ratificación o la modificación de la demanda, ¿sí? Pero antes de que ustedes, por ejemplo, en las entidades privadas, antes de que inicien las fases del juicio oral, me tienen que hacer la invitación a conciliar. Y acá es donde ya empiezan ustedes a crear confusión. Sí, la invitación a conciliar es una fase del juicio ordinario laboral, porque ya cuando me hacen, por ejemplo, al inicio la invitación de conciliar, ya me omiten la fase de conciliación. Entonces, no. Acá la invitación a conciliar, recuérdense que es una facultad que le da el artículo 66, que literal. Artículo 66 de qué ley y qué literal. A ver. Así les voy a hacer preguntas para que se les vaya quedando más. Artículo 66, literal E de la ley del organismo judicial. Así es. Muchas gracias. Artículo 66, literal E de la ley del organismo judicial. Como diría alguien, así se contesta, ¿verdad? Entonces, así me tienen que contestar todos. Muy bien, ese es el fundamento legal. Entonces, eso es una invitación a conciliar.
¿sí? No es fase del juicio ordinario laboral, porque las fases del juicio ordinario laboral va a empezar con la actitud del actor, ¿verdad? Y ustedes en la siguiente diapositiva ahí pueden ver cuáles son esas fases del juicio ordinario laboral. Entonces, van a hacer la invitación a conciliar. Esto solo para las entidades privadas. Los que tienen caso del Estado, repito, no me tienen que hacer esta invitación a conciliar. Solo aplica para entidades privadas. Los que tienen caso del Estado no tienen que hacer esta invitación a conciliar, porque en los casos del Estado, pues nunca se va a llegar a una conciliación, porque la mayoría de casos es por servicios técnicos o profesionales y ahí lo que niega, pues, el Estado es que no existió relación laboral. Entonces, por eso el juez nunca hace como esa invitación a conciliar. Únicamente la utiliza cuando son entidades privadas. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese lapso que él les da para que tengan como un acercamiento y esas pláticas conciliatorias, pues se llegue a un acuerdo conciliatorio. ¿Y qué significa eso? Que hay que redactar el acuerdo en el cual pues ellos pactaron llegar a un acuerdo y si cumplen con todos los pagos establecidos, pues ahí se le da fin al proceso, ¿verdad? Entonces, ya el juez ya no entra a las fases del juicio ordinario laboral, sino que en esa invitación a conciliar, ahí termina el proceso, ¿sí? Antes, ese convenio ese convenio pues se redacta en el juzgado y pues las partes dicen, mire, llegamos al monto de 30,000 quetzales, ¿verdad? Entonces esos montos van a ser pagaderos en 3 pagos, ¿verdad? Porque se pueden hacer en pagos, ¿verdad? No es necesario que los 30,000 se hagan en un solo pago, ¿verdad? Ya los actores a veces aceptan que se hagan en 3 pagos, ¿verdad? A veces los pagos son cada mes, cada 15 días, dependiendo de la posibilidad económica que tenga la entidad demandada para hacer efectivo esos pagos, ¿verdad? Entonces, antes esos pagos pues se señalaban se señalaba un día, ¿verdad? Y una hora en específico. Y pues las partes lo que tenían que hacer pues era llegar a la sede del juzgado y pues ahí se hacía el acta en donde se consignaba que la entidad demandada pues le hacía entrega de cierta cantidad, ya sea en efectivo o en cheque, ¿verdad? Y que el actor la recibía, ¿verdad? Entonces, si eran 3 pagos, eran 3 audiencias y siempre las audiencias pues se programaban para las 2 de la tarde, ¿verdad? Porque ya es como en ese horario en donde ya no hay audiencias para celebrar, ¿verdad? Entonces, sí se tiene ese cuidado de que fuera después de las 2 de la tarde. Entonces, las partes tenían que llegar en ese día y en ese horario para poder hacerles el acta, ¿verdad? Y hacer constar que le entregaba el pago pactado. Luego, cuando ya era el último pago, entonces ya se hacía el desistimiento en esa acta, ¿verdad? Ahora, con esto de que se implementaron los convenios electrónicos, pues ahora ya es mucho más fácil, ¿verdad? Y mejor para ambas partes, tanto para la parte actora como para la parte demandada. Porque con esta implementación de los convenios electrónicos, pues en el sistema de gestión de tribunales, el oficial que está llevando a cabo la audiencia, hace el convenio, ¿verdad? Y pues ahí en el convenio nos da la opción de colocar quién va a ser el beneficiario, quién va a ser el depositante, y pues hay que consignar el número de DPI tanto del beneficiario como del depositante, y a la hora también se colocan cuántos pagos son, las fechas en que se van a realizar los pagos, y luego pues ya se crea el convenio electrónico, ¿sí? Entonces ya cuando se crea el convenio electrónico, se crea un número de caso, y con ese documento pues ya tanto la parte demandada como la parte actora, pues se pueden apersonar a una entidad bancaria, ¿verdad? Que puede ser del Banco GIT o del Banco Industrial, que son los que tienen como convenio para hacer ese tipo de transacciones. Entonces, la parte demandada, pues se va a constituir en esa fecha a cualquier banco, ¿verdad? Y ahí va a ir a depositar el pago que quedó pactado. Y a la parte actora, ya al día siguiente o el mismo día, en la tarde, porque se pregunta, mire, Lick, y disculpe, ¿cómo a qué horas va a ser el depósito, verdad? Entonces dice, ya como tipo 3 de la tarde usted puede ir al banco a retirar el dinero. Entonces,
Ya supongamos que en la mañana fue a depositar la parte demandada, pues ya en la tarde, tipo 3 de la tarde, pues la parte actora también se va a constituir a una entidad bancaria, ya sea del banco GIT o del banco industrial, y pues con el número de caso ya le hacen entrega a la parte actora del dinero que depositó la parte demandada. Imagínense qué interesante y qué bonito y cómo va evolucionando todo esto, ¿verdad? El derecho laboral, porque ahora ya no es necesario que ambas partes pues se constituyan en la sede del juzgado, sino que pueden ir a cualquier banco de los que les indiqué y pues ahí cada quien hace su depósito y la parte actora pues ya retira su dinero, ¿sí? Por ejemplo, esto pues beneficia más a todos aquellos trabajadores que viven fuera de acá de la ciudad capital, ¿verdad? Porque imagínense, para cada pago pues tenían que viajar ellos y llegar a constituirse al juzgado para que le pudieran entregar como esos pagos. Y si eran 3 pagos, pues los 3 pagos tenía que llegar el actor, ¿verdad? Porque si no, no se podía llevar a cabo como ese pago, ¿verdad? Porque no estaba el actor para recibir el dinero. Entonces, es bien, bien interesante esa parte de los convenios. Y pues al momento de que se cumplen con todos los pagos, pues nosotros tenemos el acceso. Llevamos un control en una hojita de Excel y cada vez que un oficial pues hace un convenio, ahí consigna el número de proceso, la fecha que se llevó a cabo el convenio, cuántos pagos fueron los que se pactaron, en qué fechas, y pues ya al verificar que ya pasó como la última fecha de pago, pues entramos al sistema a verificar que realmente el actor haya retirado el dinero. Si ya verificamos, establecemos que el actor ya retiró el dinero del último pago, pues el proceso, el expediente ya se ordena archivarse, ¿verdad? Entonces así es como se trabaja eso de los convenios judiciales de forma electrónica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su audiencia de juicio oral, los que tienen entidades privadas? Entonces, el juez va a venir y antes de empezar las fases del juicio oral, pues va a decir que atendiendo a la facultad que le otorga el artículo 66 literal E de la ley del organismo judicial en relación a que le faculta poder invitar a las partes a que puedan tener un ejercicio conciliatorio, pues le pregunta a la entidad, al mandatario de la entidad demandada, si tiene instrucciones por parte de su mandante en relación a que pueda entablar una plática conciliatoria con la parte actora, ¿verdad? A lo que va a responder entonces el mandatario de la entidad demandada de que sí tiene instrucciones por parte de su mandante y que tiene un monto por hacerle ver a la parte actora en relación a las prestaciones que está reclamando, ¿verdad? Entonces viene el juez y va a proceder a suspender la audiencia. Y esto pues va a ser la aclaración de que lo va a hacer con el ánimo de que si no llegaren a algún arreglo conciliatorio, pues lo que platiquen como en ese lapso pues no sea tomado al momento de continuar con el trámite del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces va a proceder a suspender la audiencia, por ejemplo, la suspende a las 10:39 y se suspende ahí la audiencia. Entonces ya la parte, el mandatario, la entidad demandada con la parte actora y el abogado asesor, pues van a tener ahí como ese momento de poder platicar y le va a decir el mandatario de la entidad demandada que si cuál es el monto según los cálculos de él para de las prestaciones que está reclamando. Entonces ya la parte actora por medio de su abogado asesor pues le va a hacer ver al mandatario de la entidad demandada cuál es el monto y pues no van a llegar a ningún arreglo conciliatorio. Entonces le voy a decir que no, porque es muy poco a lo que está pidiendo y que mejor se continúe con las fases del juicio oral. Entonces ya entran, bueno, si es presencial, pues entonces tienen que salir como del salón y ya después entran, ¿verdad? Entonces cuando entran, pues el juez ya les pregunta que si llegaron a un acuerdo conciliatorio y pues va a tomar la palabra el mandatario de la entidad demandada y le va a decir de que no llegaron a ningún acuerdo porque los montos solicitados por la parte actora pues superan el monto que autorizó su representada para poder conciliar. Entonces que solicitan que se dé inicio a las fases del juicio ordinario laboral. Y ahí es donde ustedes ya hicieron uso de esa invitación a conciliar, ¿sí? Entonces ya viene el juez y dice, en virtud de lo manifestado por el mandatario de la entidad demandada,
pues doy inicio y vamos a dar inicio a las fases del juicio ordinario laboral, por lo que le pregunto a la parte actora por medio de su abogado asesor si va a hacer alguna ampliación o modificación a la demanda, ¿sí? Entonces viene el abogado asesor de la parte actora, porque aquí va a hablar el abogado asesor, ¿verdad? Porque puede ser de que ustedes vayan a pensar que el actor va a hablar, ¿verdad? No, es el abogado asesor. Porque para eso está como abogado asesor, no va a poner al actor a hablar, porque en una audiencia que tuve hace 2 años con mis alumnos, el actor era el que contestaba todo y el abogado asesor, por gusto, ustedes ahí sentados y ni siquiera lo auxiliaban en nada. Entonces les dije yo, no, el abogado asesor está para que lo auxilie, ¿verdad? Incluso hasta en la vida real se dan esos casos en donde el actor es el que contesta y el abogado asesor no dice nada. Entonces, ¿para qué llega? Si va a dejar al pobre actor ahí solo y que él se defienda como pueda, ¿verdad? Entonces, no, para eso están ustedes como abogado asesor, para hablar en representación de la parte actora. Entonces, acá, si le pregunta si tiene alguna ampliación o modificación a la demanda, pues ninguna, ¿sí? Entonces, se continúa a la siguiente fase, que es la contestación de la demanda, es decir, las actitudes del demandado, ¿sí? Entonces, acá, pero si imagínense, va a ampliar o modificar la demanda, pues acá ustedes yo les explicaba el sábado pasado que se pueden ampliar en hechos, reclamaciones y pruebas, ¿verdad? La ampliación, ¿qué significa? Que usted va a agregar cosas extras a lo que contiene su demanda inicial. La modificación, ¿qué significa? Que usted va a modificar algo de lo que usted consignó en su demanda inicial. Entonces, esas son las diferencias. Y luego hay que ver si esa ampliación o modificación a la demanda, pues amerita suspender la audiencia. Pues yo el sábado pasado les explicaba en qué momentos pues se puede suspender la audiencia. Y si amerita esa suspensión de audiencia, pues se le pregunta a la parte demandada si es su deseo que se suspenda la audiencia o que se continúe con el trámite de la audiencia, ¿verdad? Entonces ya ahí queda a decisión de la parte demandada. En algunas ocasiones, pues piden que se continúe con el trámite de la audiencia, pero la mayoría de los casos piden que se suspenda la audiencia, ¿va? Entonces ahí se suspende la audiencia y se señala una nueva para que puedan comparecer y ya continuar con las fases del juicio ordinario laboral, ¿sí? Luego tenemos las actitudes del demandado, ¿sí? Cuando no comparece el demandado, pues ya vimos cuáles eran los efectos legales ante la incomparecencia de algún representante de la entidad demandada. Por ejemplo, si no comparece, pues se va a decretar la rebeldía, y si entre los medios de prueba ofrecidos por la parte actora hay confesión judicial, pues se le va a declarar confeso a la entidad demandada. Va, entonces, luego de que igual siempre se hacen todas las fases del juicio oral, ¿verdad? Luego, pues toca la conciliación, pues como no hay no está la parte demandada, pues no se puede hacer ejercicio conciliatorio, por lo que sea por agotada la fase de conciliación. Pues luego se va al diligenciamiento de los medios de prueba y pues ya se empiezan a diligenciar las pruebas conforme fueron ofrecidas. Entonces la parte actora, nos vamos a la demanda inicial, se empiezan a diligenciar conforme fueron individualizados en la demanda inicial. Luego cuando ya toque diligenciar la parte de la parte demandada, pues se indica, ¿verdad?, de que no se va a diligenciar ningún medio de prueba, toda vez de que la parte no compareció ningún representante de la entidad demandada a ofrecer medios de prueba, ¿verdad? Entonces, ningún medio de prueba. Y luego, pues esto da lugar a que ya se pueda dictar la sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay informes que solicitar, pues entonces ya se procede a dictar la sentencia. ¿Y qué clase de sentencia va a ser? Pues ya en nuestro último cuadrito tenemos acá que hay 2 clases de sentencia, una que se denomina ficta y una que se denomina contenciosa. Entonces acá, como no hay oposición a las pretensiones o las reclamaciones que está pidiendo la parte actora, entonces estamos ante una sentencia ficta, ¿sí? Contenciosa es cuando hay oposición, ¿sí?
Entonces, ahí es donde se da la contenciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la contenciosa tuvo que haber comparecido algún representante de la entidad demandada a oponerse a esa demanda. Entonces, según el caso que ustedes tienen asignado y y que van a hacer su audiencia y que sí va a comparecer representante de la entidad demandada, entonces la sentencia que hay que dictar, pues va a ser una sentencia contenciosa, ¿sí? En este caso, pues, atendiendo a la literal A de las actitudes del demandado, pues va a ser una sentencia ficta y pues habíamos dicho que se tiene que dictar dentro de las 48 horas de celebrada la audiencia, ¿sí? Luego, antes de la contestación, se recuerdan que vimos las excepciones dilatorias, ¿verdad? Que estas excepciones, pues, lo que hacen es dilatar el proceso, ¿sí? O sea, que ahí se plantean antes de contestar la demanda, ¿sí? Y vimos cuál era el trámite, que se le corre audiencia por 24 horas a la contraparte, que yo les dije que al momento que ustedes anden litigando y pues les plantean alguna excepción, pues tengan el valor y hagan uso del principio de la oralidad y pues evacúen ese plazo en esa audiencia, ¿verdad? Y yo les decía cuáles eran las consecuencias de que si usted sí evacuaba y no había otro medio de prueba que diligenciar, pues el juez tenía que dictar el auto resolviendo esa excepción dilatoria. ¿Sí? Entonces, pierdan ustedes ese miedo y hagan sus argumentos, porque ya sea con la contestación o sin la contestación, el juez tiene que dictar el auto que resuelve la excepción dilatoria, ¿sí? Puede ser que se acoja usted al plazo de 24 horas. Yo ya les dije cuáles eran las consecuencias, que su proceso se va a tardar más en que lo resuelvan, ¿sí? Y imagínense que esa excepción dilatoria sea declarada sin lugar, entonces usted como abogado asesor pues atrasó más el proceso durante 3 meses o no sé, dependiendo a la carga laboral que maneje el juzgado, ¿verdad? Así es como le van a señalar la nueva audiencia, mientras que si usted evacúa ese plazo dentro de la audiencia, pues ahí sí o sí lo que le corresponde a la entidad demandada, pues es contestar la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Que es la otra actitud que tenemos, ¿va? Que es contestar la demanda en sentido negativo, que usted se estaba oponiendo a todas las pretensiones que está pidiendo la parte actora, ¿verdad? También les comentaba yo que puede existir un allanamiento parcial, ¿va? En el cual ustedes solo están aceptando que sí se le adeuda a la parte actora ciertas reclamaciones. Por ejemplo, esas reclamaciones podrían ser las prestaciones irrenunciables, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prestaciones irrenunciables? Díganmelo hasta en coro, por favor, para que yo me sienta satisfecha que sí saben cuáles son esas prestaciones irrenunciables. Las vacaciones, el aguinaldo y la bonificación e incentivo para trabajadores del sector público y privado. Son 3. Bonificación anual, ajá. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Así es, son las vacaciones, el aguinaldo y la bonificación anual para trabajadores del sector público y privado. Muy bien, estamos bien, por lo menos no se me quedaron calladitos. Va, entonces, puede ser que la parte demandada diga, mire, sí le adeudo efectivamente esas prestaciones irrenunciables por el periodo por el cual está reclamando la parte actora. Entonces, ahí hay un allanamiento parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que se dicte la sentencia, pues el juez ya no va a valorar ningún medio de prueba ni nada, sino que únicamente va a condenar a la entidad demandada a esas 3 reclamaciones, ¿verdad? Entonces ya no va a tener como el cuidado de ver si efectivamente se pagaron o no se pagaron, ¿verdad? O si hay que condenar a la entidad demandada porque capaz que no exhibieron las boletas de pago o algo así. Entonces, de una vez se condena a la entidad demandada. También les decía yo que había otra actitud que es la reconvención, ¿verdad? Que es la que tienen el grupo que tiene el caso, que era 3 o 2. No sé si alguien me puede ver ahí. De los casos, si en el 3 hay reconvención, creo que en el 3 creo que hay contestación, excepción y reconvención. Entonces, por si alguien me puede verificar y me confirma si es el caso 3 o el caso número 2. Ahí en lo que yo continúo hablando. Entonces, la reconvención
Les decía yo que es la contrademanda. ¿Qué significa esto? Que la parte demandada viene a demandar al actor, entonces ya el actor se convierte en demandado, ¿verdad? Y la parte demandada se convierte en parte actora. Y acá, si plantean alguna reconvención, pues se tiene que suspender la audiencia, ¿verdad? A menos que la parte actora, que en este caso es la reconvenida, pues acepte pagar, acepte contestar la reconvención en esa audiencia, pero la mayoría de casos pues solicitan que se suspendan la audiencia porque sí tienen que preparar los argumentos en la cual van a sustentar su contestación de la reconvención, ¿verdad? Entonces, también se recuerden que en la contestación de la demanda tienen ustedes, pueden plantear excepciones perentorias, ¿verdad? Y esas excepciones perentorias pues están reguladas en el Código de Trabajo. ¿Y cuáles son? A ver, ¿cuáles son esas excepciones perentorias que pueden plantear? De pago, Muy bien. transacción, De pago, transacción, ¿sí? Cosa juzgada. Cosa juzgada y nos queda una. Caducidad. Prescripción, no, prescripción. Ajá. prescripción, perdón. Prescripción es, muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre las excepciones perentorias y las excepciones privilegiadas? A ver. Que las privilegiadas las pueden poner en cualquier momento, Ajá, antes que se antes de que dicte se dicte sentencia, ¿de qué? ¿De primer grado, segundo grado? de primer grado. No. De segundo De grado. segundo. Sí, de segundo, De muy segunda bien. instancia. ¿Y las perentorias? Las perentorias creo que son al momento de la primera audiencia. Sí, pero ¿en qué momento? En la contestación de la La demanda contestación o de la en demanda. la audiencia, ¿verdad, licenciada? Más tarde ahí En la mismo, contestación de la demanda, exacto, ahí tienen que plantear sus perentorias. Va, y cómo las van a, por ejemplo, las privilegiadas, si las plantean después de que se hayan agotado todas las fases del juicio oral, ¿cómo las van a plantear en el memorial? ¿Excepción de qué? Las privilegiadas. ¿Cómo las van a nominar? Esas son las que se van a nominar según sea a lo que nos oponemos. O sea, nosotros vamos a colocar el nombre. No, esas son las nacidas con posterioridad, pero las privilegiadas, ¿cómo la plantearía usted? Vengo a plantear qué. Porque son las mismas de las perentorias, pero les dije yo que lo que cambiaba era la forma en cómo las iban a plantear. Simplemente recuerdo que dijo que se planteaba como planteo, excepción de cosa juzgada. Ajá, sí, muy bien. Entonces van a quitar ahí la palabra perentoria, solo excepción de pago, excepción de cosa juzgada, excepción de prescripción y así la tienen que plantear en el memorial y pues ya hacen los argumentos en los cuales sustentan esa excepción, ¿verdad? Porque yo les he explicado, imagínense que ustedes ya contestaron la demanda, pero después se encontraron como las boletas en las cuales pues se puede establecer que efectivamente ya le pagaron, por ejemplo, las prestaciones irrenunciables a la parte actora, pero ya se agotaron todas las fases del juicio oral. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer uso? ¿De una excepción? ¿Qué? Privilegiada. Privilegiada. ¿Y entonces cómo la va a plantear? ¿Como excepción de qué? Si estamos diciendo de que ya cumplió con el pago de las prestaciones irrenunciables y usted va a juntar las boletas. Excepción de pago. Exacto, muy bien, Erika, como una excepción de pago. Entonces, eso es la diferencia. Qué bueno que sí me lograron captar. Entonces, esas son como las actitudes que puede tomar el demandado, ¿verdad? Al momento de contestar una demanda. Luego tenemos acá una segunda audiencia, que fue ahí donde nos quedamos,
que dice que no fue factible recibir todas las pruebas, ¿verdad? Que es por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, ¿verdad? Entonces, acá cabal, no sé si era Erika o quién fue la que ya había visto los videos y fue donde me dijo, ay, sí, Lix, ahí en uno de los videos, pues se ve que el juez suspende la audiencia y porque tiene otra audiencia que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, a veces como que no alcanzan esos 45 minutos para llevar a cabo como esa audiencia y poder agotar todas las fases del juicio ordinario laboral. Entonces, ahí es donde se da este supuesto de que se puede señalar una segunda audiencia. O también, a veces, la parte demandada ofrece como medios de prueba la confesión judicial del actor, exhibición de documentos, que en los casos que ustedes tienen ahorita de contestación de demanda, hay una prueba que ofrece la parte demandada, que es exhibición de documentos, y pues entonces ahí hay que señalar una nueva audiencia, ¿verdad? Y hacerle el apercibimiento a la parte actora a que en esa audiencia tiene que exhibir los documentos solicitados por la parte demandada. Y si hay confesión judicial, creo que también hay casos donde hay confesión judicial, también hacerle ese apercibimiento a la parte actora de que en esa audiencia se tiene que apersonar tiene que llegar de forma personal y no de apoderado a absolver las posiciones que dirija la parte demandada, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ante una segunda audiencia, ¿verdad? Y luego tenemos una tercera audiencia que esta, pues, la denomina como extraordinariamente, ¿verdad? Porque dice que puede ser por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes y luego por términos extraordinarios por prueba que deba pedirse fuera a lugares, pueda pedirse a lugares fuera de la República, ¿verdad? Entonces, acá extraordinariamente, pues seguimos con el caso en donde es demasiada, la prueba es como abundante que ofrece tanto la parte actora que es imposible diligenciarla en una segunda audiencia. Entonces tendríamos que señalar una tercera audiencia para poder terminar de diligenciar los medios de prueba, ¿verdad? Y luego cuando se manda a pedir prueba fuera de la República, pues yo les quiero comentar que por el tiempo que yo llevo de estar en un juzgado, pues nunca hemos hecho uso, ¿verdad? De esto, de pedir prueba fuera de la República. O sea, nunca hemos tenido un caso en donde pidamos una prueba que en la parte actora o la parte demandada haya ofrecido y pues que tengamos que pedirla fuera de la República. Entonces, ahí están los fundamentos legales y cuál es el término en el cual se puede señalar cada una de estas audiencias. Yo les comentaba de que a veces no se respeta como este plazo, ¿verdad? Por ejemplo, de 8 días, de 15 días, ¿verdad? Porque estas audiencias pues se fijan atendiendo a la agenda de cada uno de los juzgados, ¿verdad? Entonces, a veces pues no se puede señalar la audiencia para 8 días o para 15 días, ¿verdad? Porque ya está saturada la agenda, ¿verdad? Entonces, lo más que se agendan, como se señalan estas audiencias, pues es para un mes, así exagerando, ¿verdad? De ahí es como ese lapso en el cual se puede señalar esa audiencia. Luego tenemos el auto para mejor proveer, ¿sí? Entonces, acá en este auto para mejor proveer, pues el artículo 357 del Código de Trabajo, pues ahí ustedes van a encontrar regulado esta figura laboral que se denomina auto para mejor proveer, así que diríjanse al artículo 357 del Código de Trabajo, y pues acá yo le coloqué como lo más importante, ¿verdad? Que este auto para mejor proveer es para aclarar situaciones dudosas, dice, y no para aportar prueba a las partes del juicio. ¿Sí? Entonces es una facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima, ¿sí? Entonces esto lo puede hacer el juez de oficio o ya sea que alguna de las partes lo solicite por una sola vez, o sea que tampoco lo va a hacer de 2 a 3 veces, solo una vez, ¿verdad? Antes de dictar sentencia, dice. Y dice que contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que lo denieguen, pues no se admitirá recurso alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede plantear ni recurso de nulidad, ni recurso de revocatoria, ni apelación, ni nada, ¿sí? Y este término, pues, no puede exceder de 10 días. ¿En qué caso se da esto? Que esto sí lo utilizan mucho los jueces, ¿sí?
Por ejemplo, si en la primera audiencia se le pidió, o en los medios de prueba, supongamos, en la exhibición de documentos, pues se le pidió a la parte demandada que exhibiera algún contrato de trabajo y la entidad demandada pues se negó a exhibir ese contrato de trabajo, entonces el juez viene y puede dictar un auto para mejor proveer, ¿sí? Y en ese auto para mejor proveer, pues ordena librar oficio a la entidad demandada y que nos remita los contratos, o a veces necesitamos tener a la vista pactos colectivos, ¿verdad? Porque donde piden que se reconozca la relación laboral para esos servicios técnicos o profesionales. Entonces, nosotros no tenemos a la vista el pacto colectivo, pero la parte actora sí solicitó que se exhibiera el pacto colectivo, pero la parte demandada se negó a exhibirlo. Entonces, también podemos dictar un auto para mejor proveer solicitando ese pacto colectivo, ¿verdad? Por lo menos para tener como el fundamento legal en donde nos está indicando la parte actora que está regulado como ese bono que está pidiendo, ¿verdad? Y sobre qué monto es ese bono, ¿sí? Entonces, solo es para aclarar situaciones dudosas, pero en ningún momento va a venir el juez y va a decir que al momento que tiene a la vista el contrato individual de trabajo de fecha tal celebrado entre cual al documento al cual se le da pleno valor probatorio, porque no le puede dar valor probatorio a ese documento que está solicitando como auto para mejor proveer, ¿sí? Entonces solo es para que el juzgador lo tenga a la vista al momento que va a dictar la sentencia y pueda establecer que realmente sí hubo relación laboral, ¿va? ¿Sí? Entonces, no es para darle valor probatorio a ese documento. Solo se hace alusión, ¿verdad? Que en auto para mejor proveer se mandó a solicitar el contrato tal y tal, el cual tal cosa, pero no le puede dar valor probatorio, ¿sí? Luego tenemos el último cuadrito, que es la sentencia. Y yo les decía, pues que acá hay sentencia ficta y sentencia contenciosa. ¿Cuál era la diferencia? Pues ya se los vuelvo a repetir. Sentencia ficta es porque no hay oposición a la demanda, ¿sí? No hay controversia. Sentencia contenciosa, sí hay argumentos de oposición a la demanda y una contestación. Puede plantear excepciones, puede plantear reconvención. Entonces, sí hay oposición a la demanda. Entonces, se dicta una sentencia contenciosa. Y acá, pues, en cada uno de las sentencias, pues, les coloco ahí cuál es el plazo para dictar esta sentencia. Por ejemplo, en la sentencia ficta, pues son 48 horas, dice, celebrar la audiencia respectiva. Y acá, pues, no sé si fue acá con ustedes o en la sección anterior que me decían, Lic, pero ¿y cómo se va a dictar dentro de 48 horas? ¿Qué pasa si presentan una excusa médica, verdad? Entonces le digo, ¿y cuál es el plazo que tiene usted para presentar su excusa médica después de celebrar la audiencia? A ver. 24 horas. 24 horas, entonces sí está como en el lapso de tiempo para que la parte, alguna de las partes, si el demandado es persona individual, se recuerdan que sí puede presentar excusa médica, pero si es una entidad, entonces ellos no pueden presentar, las personas jurídicas no pueden presentar excusas médicas. O si la parte actora se enfermó, pues entonces también puede hacer uso de su excusa médica dentro del plazo de 24 horas. Entonces ahí pues son 48 para dictar la sentencia, entonces sí media el plazo como para que ambas partes puedan hacer uso de recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Artículo 359 del Código de Trabajo. Ese es el fundamento legal del plazo para dictar la sentencia contenciosa y la sentencia ficta 358. Entonces, con eso, pues terminamos más o menos el esquema del juicio ordinario laboral, ¿sí? Para que, por si tienen alguna duda, pues entonces les dejo el espacio acá a ustedes y si no, pues continúo con la siguiente diapositiva. Ligda, buenos días, solo una consulta. La sentencia ficta y la sentencia contenciosa, la contenciosa es la seguida de la ficta. No, es que no se pueden dar las dos. Ah, esa es la pregunta. O se dicta una sentencia ficta o se dicta una sentencia contenciosa, pero no puede dictar las dos. Gracias, Ligda, esa era mi duda.
Muchas gracias. Sí, es que la sentencia ficta, repito, como les decía, deviene de la incomparecencia de la parte demandada. Entonces, si a la primera audiencia no comparece la parte demandada, pues estamos ante una sentencia ficta. Pero si la parte demandada comparece a la primera audiencia y contesta la demanda en sentido negativo, pues ahí vamos a estar ante una sentencia contenciosa. Porque si hay oposición a la demanda, hay controversia. Gracias por la aclaración, Lidia. Vaya, Blanca, para servir. Por eso es importante que si ustedes van a actuar en representación de alguna de la entidad demandada, pues tengan ese cuidado de comparecer a la audiencia en tiempo, ¿sí? Entonces yo les decía, si la audiencia se la señalaron a ustedes a las 8:30, ustedes tienen que estar a las 8:02, ¿va? Porque a las 8 abren el edificio o los juzgados. Entonces ustedes traten de estar antes, porque ya saben cómo está el tráfico acá en la ciudad capital, que es un caos. Y si usted no llega a las 8:30 y usted llega a las 8:31, ya no lo van a dejar entrar a la sala de audiencias. ¿Y quién va a ser la perjudicada? Su entidad, la entidad demandada o su representada, ¿verdad? Porque ya la está dejando en estado de indefensión. Y ahí sí no es culpa del juez ni de nadie, sino que es responsabilidad del mandatario o del representante que está llegando a la audiencia, ¿va? Igual para los abogados asesores. Si la parte actora no llega a la audiencia, pero usted sí se presenta a la audiencia y sí está personado en la demanda, sí lo va a dejar el juez que esté presente en la audiencia. Pero ¿qué pasa? Si usted no está personado como abogado asesor y en esa audiencia se va a personar, pero el actor no llegó a la audiencia, a usted no le van a tomar participación en esa audiencia. Entonces no va a estar presente en la sala de audiencias, o en algunos casos los jueces les dicen, ¿sabe qué? Pues se puede sentar, pero así atrás. No puede estar en el lugar donde se sienta la parte actora. Pero sí puede escuchar la audiencia, pero no va a tener participación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual cuando ustedes ya vienen y plantean el incidente de liquidación de costas, es bien importante que ustedes comparezcan a las audiencias, porque solo por comparecer a una de las audiencias usted tiene derecho a pedir 1,000 quetzales, ¿verdad? Pero si en el acta no aparece que usted llegó a la audiencia y que solo llegó el actor, entonces no va a tener derecho a esos 1,000 quetzales, aunque solo vaya a ser acto de presencia, porque más que todo en la primera audiencia pues no tienen tanta participación, ¿verdad? Porque imagínense que solo contesten la demanda en sentido negativo. ¿Qué va a hablar el abogado asesor de la parte actora? Nada, porque no le van a correr plazo de nada. Entonces solo es para que llegue a ser acto. Ya si plantean alguna excepción perentoria, pues ahí es donde ustedes ya se tienen que lucir y evacuar ese plazo de 24 horas, ¿verdad? De la excepción perentoria. ¿Alguna otra duda que tenga? Licenciada, yo tengo una duda. Dígame, Víctor. El plazo para emitir la sentencia ficta, que sería de 48 horas, empieza a contar desde que se venció el plazo de 24 horas para presentar excusa médica. Sí. Ok. Así es. Gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda que tenga? No, va. Vámonos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Que aquí están pues las fases de la audiencia de juicio ordinario laboral. Y pues acá es casi lo mismo que les expliqué en el esquema, ¿verdad? Solo que acá sí vamos a las fases. Por ejemplo, allá en la primera audiencia, pues ya vimos la primera fase y la segunda fase, ¿verdad? Sí. Y luego entre la audiencia, la segunda y la tercera audiencia, pues nos vamos a la fase, a la cuarta fase, ¿verdad? Que es el diligenciamiento de los medios de prueba, ¿sí? Entonces, prácticamente en ese esquemita abarcamos todas las fases y la tercera fase pues la podemos colocar luego de la contestación de la demanda, ¿verdad? Que ahí pues ya va la fase de conciliación, ¿sí? Que abarcaría nuestra primera audiencia. Va. ¿Qué pasa en la primera fase?
pues acá hay ratificación, ampliación o modificación de la demanda, ¿sí? Ya les expliqué cuál era la diferencia. Esa se denomina primera fase. Acá lo único que hace el juez es preguntarle si tiene alguna ampliación o modificación a la demanda, y el abogado asesor pues pregunta que no tiene ninguna ampliación o modificación. Luego, en la segunda fase, pues ya se va a la contestación de la demanda, ¿sí? Entonces acá pues ya vimos cuáles eran como las actitudes que podía tomar la parte demandante. Entonces acá viene y el mandatario pues dice, pues gracias señor juez por este acto, procedo a contestar la demanda en sentido negativo y a formular y a oponer mi formal oposición a la demanda pues planteada por la parte actora. Asimismo, pues planteo una excepción perentoria de pago y reconvención, o solo contesto la demanda en sentido negativo y planteo una excepción perentoria de pago o excepciones perentorias de pago y prescripción, ¿sí? Esas son las actitudes que pueden tomar, ¿sí? Luego, pues, de que ya se tiene por contestada la demanda, pues nos vamos a la tercera fase, que es la de conciliación. Por ejemplo, acá, con el caso de las entidades demandadas, pues lo que se va a decir es de que no obstante al inicio de entidades privadas, pues lo que va a argumentar el juez es de que no obstante al inicio de la presente audiencia se invitó a las partes a que tuvieran un acercamiento conciliatorio. Le pregunto nuevamente al mandatario de la entidad demandada si ha recibido instrucciones por parte de la entidad demandada en relación a mejorar la propuesta conciliatoria que le hizo al inicio de la presente audiencia a la parte actora. Entonces va a decir el mandatario, no, señor juez, pues no recibió todavía instrucciones, por lo que solicito que se dé por agotada la fase de conciliación. Entonces ya viene el juez y dice, en virtud de lo manifestado por el mandatario de la entidad demandada, pues se da por agotada la fase de conciliación. Continuando con las fases del juicio oral, pues toca el diligenciamiento de los medios de prueba, y pues ya se va a diligenciar los medios de prueba. ¿Cómo los va a diligenciar? Conforme fueron ofrecidos. ¿Quién los ofreció primero? Todos en coro. El actor. La parte actora. La parte actora. Y luego, ¿quién los va a ofrecer después? En el memorial que van a redactar. La parte En la contestación de la demanda, licenciada. La parte demandada. La parte demandada, que es el memorial que ustedes van a redactar, vamos a ver el día de hoy, y pues ustedes ya van a empezar a redactarlo. Entonces ya va a empezar en ese orden. Se va a la demanda inicial y se va al apartado medios de prueba y verifica qué medios de prueba pues ofreció la parte demandada. Y por ejemplo, si es prueba documental, pues yo les decía en la clase pasada de que únicamente pues procede a verificar que realmente sí se hayan incorporado esa prueba al escrito de demanda inicial. Entonces, lo que dice el juez es por lo que procedí a verificar que la parte actora pues haya adjuntado a su memorial de demanda inicial los documentos individualizados en el apartado de prueba documental, por lo que al verificar que efectivamente sí fueron acompañados por este acto se tienen por diligenciados. Es lo único que dice en la prueba documental. Luego, si es prueba de exhibición de documentos, también yo les hice el ejemplo de cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, acá el juez lo que hace es... Bueno, luego el siguiente medio de prueba que ofreció la parte actora es la prueba de exhibición de documentos. En resolución de fecha tal y tal, que es la resolución de trámite, ¿sí? La resolución de fecha tal y tal, el juzgado pluripersonal para la admisión de demandas, pues en el numeral romano tal, en donde se le hizo la combinatoria de la exhibición, van a buscar ustedes, se le combinó a la entidad demandada que en esta audiencia pues procediera a exhibir los documentos individualizados por la parte actora en su escrito de demanda inicial, por lo que por este acto le cedo la palabra al mandatario de la entidad demandada para que manifieste la forma en cómo va a exhibir dichos documentos. Entonces aquí viene el mandatario, dice, gracias señor juez, pues en relación a los documentos solicitados por la parte actora, por ejemplo, si pidió un contrato individual, la literal A, contrato individual de trabajo de fecha tal y tal celebrado entre la parte actora, pues por este momento se lo pongo a la vista ahora. Entonces ahí ya va el oficial, va y le dice, mire oficial, va a traer el documento y póngaselo a la vista de la parte actora para que lo verifique.
Entonces ya el oficial viene, lo va a traer, se lo pone a la vista a la parte actora, pues el abogado asesor revisa que efectivamente sí sea el contrato, pues dice, sí, señor juez, si es el documento solicitado, a ver, oficial, trasládeme el documento. Entonces ya se le pone a la vista del juez, ¿verdad? Entonces ya el juez verifica que sí sea el contrato individual de trabajo. Entonces ya al momento de verificar que es el contrato individual de trabajo, pues dice, pues al verificar que efectivamente la entidad demanda está exhibiendo el contrato individual de trabajo, pues por este acto se tiene por diligenciado. ¿Sí? Tiene que decir la palabra diligenciado, ¿verdad? Que se está diligenciando ese medio de prueba. Y así se va a ir con todos los documentos que tiene que exhibir, haciendo esa dinámica de que se le pone a la vista a la parte actora y luego el juez lo tiene a la vista y luego lo tiene por diligenciado. Luego, si hay confesión judicial, pues entonces le pregunta bueno, digamos, el siguiente medio de prueba que ofreció la parte actora es confesión judicial, por lo que le pregunto a la parte actora por medio de su abogado asesor si hará entrega del pliego de posiciones o plica. Sí, señor juez, pues señorita oficial va a traer la plica o pliego. Entonces, ustedes van a presentar plica. ¿Qué significa eso? Que en un sobre va a ir el pliego de posiciones. Entonces, por favor, señorita o lo oficial vaya a traer la plica. Entonces ya ustedes le llevan la plica al juez. Ya el juez entonces procede a abrir la plica, a extraer el pliego de posiciones y ya le pide al mandatario que tome asiento, lo juramenta, le hace saber el delito de perjurio y procede él a calificar las posiciones. Luego de que él ya calificó las posiciones, entonces dice qué posiciones quedan descalificadas y el motivo por el cual está descalificando esas posiciones, y luego indica cuáles sí van a ser dirigidas al absolvente, porque sí fueron dirigidas de conformidad con la ley. Antes de dirigirle las posiciones, pues le hace las advertencias de que todas las respuestas que dé a la posición, pues tiene que ser en sentido negativo, es decir, sí o no, que no puede auxiliarse de ningún documento, que tampoco le puede preguntar a su abogado asesor, que si no escucha bien como la posición, que con toda confianza pues le indique que la repita, que él está facultado también para pedir aclaraciones en relación a la respuesta que dé, ¿verdad? Por ejemplo, si él le pregunta, mire, usted fue una posición, diga al absolvente si es cierto que su representada despidió al actor el día tal y tal, ¿va? ¿Sí? Entonces le dice, no, ¿verdad? Puede ser la respuesta. No, toda vez de que la parte actora renunció. ¿Sí? Entonces, el juez puede ahí preguntarle al mandatario, mire, ¿y cómo fue esa renuncia? ¿De forma oral o de forma escrita? ¿Verdad? Ah, no, fíjese que él presentó una carta en el cual, pues, presentó su renuncia, ¿va? Entonces, esas son como las preguntas que puede hacerle el juez al mandatario, ¿verdad? O a veces como que sus respuestas, como ellos solo responden sí o no, ¿verdad? Entonces él tal vez quiere como aclarar un poquito más el panorama, lo que pasó, ¿verdad? Con ese despido o algo así, o esa reclamación. Entonces, así es. Luego de que ya le haya dirigido todas las posiciones, pues le da la palabra al oferente de la prueba, que en este caso pues es la parte actora, y le pregunta, ¿verdad? Que si tiene posiciones adicionales, ¿verdad? Entonces, el actor puede decir que sí o no. Ustedes tienen que decir que sí. Le van a dirigir una posición adicional al mandatario. Entonces, anoten, tienen que dirigir una posición adicional al mandatario. Entonces, sí, señor juez, va. Entonces ahí le vuelve a hacer otras advertencias el juez al mandatario. Le dice, mire, ahorita la parte actora por medio de su abogado asesor, pues le va a formular otra posición. Usted escuche la posición, mas no respóndala, toda vez de que esa posición yo la tengo que calificar, ¿sí? Entonces, cuando yo califique la posición, pues ya le diría a usted que responda. Entonces, ya formula el abogado asesor la posición, ¿sí? Entonces, ya si está bien formulada, pues el juez le dice, la tiene por calificada y le dice al mandatario, responda. Entonces, ya el mandatario responde sí o no.
Luego de que ya no hay posiciones adicionales, entonces ya le dice al, ¿cómo dicen? Al mandatario, pues que regrese a su lugar, ¿verdad? Y ya le da la palabra al abogado asesor de la parte actora para que indique qué actitud va a tomar ante las posiciones que fueron descalificadas. Entonces ahí pues ya toma la palabra el abogado asesor de la parte actora y pues dice que va a formular protesta con relación a las posiciones que fueron descalificadas para que en segunda instancia pues sean tomadas en cuenta, ¿verdad? Entonces, así es como se hace el diligenciamiento de la confesión judicial y así van a ir ustedes haciendo el diligenciamiento de todos los medios de prueba, ¿sí? Si hay declaración testimonial, pues también van a hacer el procedimiento de la declaración testimonial y luego las presunciones legales y humanas, pues únicamente se dice que se van a valorar al momento de que se dicte la sentencia. Entonces, confesión judicial y exhibición de documentos, también vamos a ver ahí los videos de forma detenida y yo tengo ahí unas infografías en las cuales pues está como todo el procedimiento de cómo se va a diligenciar ese medio de prueba, así que no se me asusten. Yo porque de tanto que he visto audiencias, pues ya casi me sé de memoria todos los argumentos, ¿verdad? Entonces, más o menos así se hace. Tal vez no tengo como los términos tan jurídicos, pero así es como se hace. Y así es como agotamos la fase de conciliación. Entonces, si ya luego pues tocaría diligenciar los medios de prueba de la parte, ahorita le doy la palabra, Erika. Luego pues ya tendríamos que diligenciar los medios de prueba de la parte demandada y pues se van a diligenciar igual. Si hay documentos, pues verificar que sí se hayan adjuntado esos documentos al memorial de contestación de demanda. Si hay confesión judicial por parte del que tiene que prestar la parte actora, solo se indica ahora que hace señal la audiencia para diligenciar dicho medio de prueba. Si hay informes que solicitó la parte demandada, pues ya se ordenó librar los oficios respectivos. Y acá pues únicamente se le hace la advertencia a las partes de que al momento de que den respuesta del informe solicitado, pues se le hará de conocimiento a ambas partes para que se pronuncie en relación al contenido del informe, ¿verdad? Igual, si el oficio pues regresa razonado, también se le va a hacer saber al oferente de la prueba para que señale como lugar o se le hace saber la razón por el cual nos entregó el oficio para que se pronuncie, ¿sí? Y así es como se va a diligenciar. ¿Qué manda Erika? Licenciada, cuando el juez le hace la posición al representante de la parte demandada y le dice que conteste sí o no, pero uno a veces inmediatamente dice no y no espera a que él le dé la palabra para que amplíe su respuesta. ¿Él puede tomar alguna acción en contra, anularlo o simplemente le va a hacer la advertencia de que debe de esperar o se puede hacer de continuo? No, es que él le da las advertencias antes de dirigirle las posiciones. Si como le dicen, si el juez ve que le dirige una posición y tal vez el absolvente dice, no responde como de entradita sí, entonces sino que empieza a dar como una justificación, le dice no, permítame, le dice, aquí me tiene que responder sí o no. Entonces, lo primero que tiene que responder es sí o no. Y él también tiene la opción, el mandatario, a dar una justificación del por qué está diciendo sí o no. O sea que solo le diría, tal vez apéguese a la forma de que se le indicó al principio, ¿podría ser? No, o sea, él de una vez de entrada lo corrige, el juez. Porque él es claro y le dice, me tiene que contestar en sentido afirmativo o negativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí o no? Entonces, si el absolvente no le dice sí o no, entonces ya el juez de una vez lo corrige y le dice, mire, me tiene que decir sí o no. Y ya después pues me da las justificaciones del caso. Bueno, gracias. Para servirle. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Entonces, nos vamos con esto, vamos a finalizar estas diapositivas.
Luego, lo que toca después de estas diapositivas, pues es el acta sucinta, pero esta acta sucinta todavía no la podemos redactar porque necesitamos tener nuestro memorial de contestación de demanda. Entonces, después vamos a regresar a estas diapositivas. Ahora vamos a ver la comparecencia. Entonces, busquen en los documentos. No sé si Pablo ya les compartió los documentos. Porque ahorita vamos a ver el documento que dice comparecencia materia laboral. Va. Entonces, vámonos a ese documento que dice comparecencia materia laboral. Todos a buscar ese documento. Y ahí ustedes en ese documento van a encontrar 3 clases de comparecencia, ¿sí? La primera comparecencia es que esta persona comparece en calidad de gerente general y representante legal. Luego tenemos la siguiente comparecencia, que es que actúa como mandatario judicial y especial con representación, ¿sí? La segunda comparecencia. Luego, en la tercera comparecencia, va a actuar el representante legal del Estado. Entonces tenemos gerente general y representante legal, luego tenemos mandatario y luego tenemos el representante legal del Estado. Entonces, según los casos que ustedes tienen asignado, ¿qué comparecencia van a utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? Son 2 las que tienen que utilizar de estas 3. ¿Quién me puede decir? La 1. ¿Cuál? La 1 es como gerente general y representante legal. La 2 es mandatario. Y la 3 representante del Estado. ¿Cómo les dije yo que quiénes van a comparecer en representación de la entidad, de las entidades privadas? ¿Quién va a comparecer a representarlas? El representante legal. Sí, pero ¿cómo se llama ese representante legal? ¿Sería el mandatario? Sí, como mandatario. O sea que como gerente general y representante legal no les aplica a ninguno de los 2 casos que tienen ustedes. Esto solo se lo coloqué como referencia, ¿sí? Por si ustedes algún día pues van a actuar como gerente general y representante legal o van a asesorar al gerente general y representante legal, pues así es como tienen que colocar la comparecencia en el memorial de contestación de demanda, ¿sí? Esta parte es lo que tienen que colocar. Entonces, vamos. Les explico entonces. Acá pues vamos a empezar ya a redactar nuestro memorial. Se recuerda que siempre tenemos que colocar qué tipo de proceso es y el número de proceso que ustedes le asignaron, qué juez está conociendo y qué oficial es el que lleva el caso. Entonces acá estamos ante un ordinario laboral número y pues yo le coloqué este número, el juez y el oficial, ¿verdad? Entonces, estos datos ustedes ya los consignaron en su memorial de excusa médica y el juzgado que está conociendo en definitiva, ¿sí? Entonces, yo en este ejemplo le coloqué juzgado primero pluripersonal, pero estos datos ustedes los pueden extraer de su memorial de excusa médica, ¿sí? Porque ahí recuerden que ya le dirigimos ese memorial al juzgado que está conociendo en definitiva. Luego, como es nuestra primera comparecencia del representante de la entidad demandada, y en este caso, pues es el gerente general, el representante legal, el que va a comparecer de la entidad demandada, tenemos que colocar el nombre completo, ¿sí? Acá va a ir un nombre de los compañeritos que ustedes designaron como el que va a representar a la entidad demandada, ¿va? Luego van las generales de ley, su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión u oficio y vecindad, ¿sí? Recuerden que acá en laboral la clave es vecindad. Si usted no le coloca vecindad, le van a imponer un previo. Luego, pues acá ya describe que actúa en calidad de gerente general representante legal de la entidad demandada, Fashion Moda, sociedad anónima, calidad que acredita con el acta notarial que contiene pues mi nombramiento como tal, autorizada en esta ciudad el 14 de enero del 2019 por la notaria que
que autorizó el acta, ¿sí? Documento que se encuentra debidamente inscrito, en donde se hizo la inscripción de esa acta notarial, en el registro mercantil de la República, al número, pues este número yo me lo inventé, el folio, el libro de auxiliares de comercio, y cuya copia autenticada acompaña al presente memorial, ¿sí? Entonces traten la manera de acompañar copia autenticada, o si tienen el original, pues poner a la vista el original el día de la audiencia, y y una copia, ¿verdad? Una copia que se la van a dar a la oficial, que al final de la audiencia, pues eso va a quedar incorporado. O si usted, como le dicen, lo va a dejar dentro de las actuaciones, pues entonces va a ir como anexo al memorial, pues entonces ustedes lo adjuntan a este memorial. Dice que actuaré bajo la dirección y procuración del abogado. Sí, señalo el casillero electrónico para hacer notificaciones, donde usted respetuosamente comparezco a contestar en sentido negativo la demanda interpuesta por el señor o la señora, pues ustedes sabrán si es actor o actora la que planteó la demanda, y a interponer excepciones perentorias con base en los siguientes hechos. ¿Sí? Entonces, donde dice hechos 2 puntos, pues entonces ustedes ya se van a los casos que tienen, ¿verdad? Ahí se recuerdan que al final de los casos, en la última hojita, está la distribución de los grupos, ¿sí? Si ustedes se van a la hoja 43, ahí aparece sección D, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Y abajo, igual como hicimos con la demanda inicial, pues ahí está 1 y 7, que quiere decir que el grupo 1 y el 7 trabajan el caso 1. El caso 2, el grupo 2 y 8, el caso 3, el 3 y el 9, ¿sí? Así es como tienen que trabajar. Entonces, donde dice hechos, pues ya nos vamos, por ejemplo, en el caso número 1, va a colocar el primer título después de hecho sería de la contestación de la demanda en sentido negativo. Acá pueden utilizar numerales romanos, por ejemplo, 1 de la contestación de la demanda en sentido negativo, 2 puntos, y ya empiezan a copiar la Procuraduría General de la Nación y se van así en el orden que están los argumentos. Esto está más fácil que la demanda inicial. Entonces se van y copian todos los argumentos y termina hasta donde dice medios de prueba. Va a ser en la página 8, ¿sí? Donde dice pruebas aportadas, entonces ya eso ya no va en los hechos, porque recuérdense que las pruebas pues ya iría en otro título que serían medios de prueba, ¿sí? Luego de hechos, pues ya si ustedes también quieren colocar fundamento de derecho, colocan acá fundamento de derecho, hacen la cita de los artículos que ustedes consideran pertinentes en relación a la contestación y luego pues irían medios de prueba y en los medios de prueba pues ya va a individualizar documentos a todos y cada uno de los documentos y luego presunciones legales y humanas que de los hechos probados se deriven, ¿sí? Esos son los únicos documentos que tiene este caso. Y luego pues ya nos vamos a las peticiones. Y ahí es como ustedes ya tienen formulado su memorial de contestación. Entonces, acá este memorial de contestación está más fácil que el de la demanda inicial, porque en la demanda inicial ustedes tenían que ir a extraer cuándo inició, cuándo finalizó la relación laboral, el salario, y así tenían como revuelto todos esos datos, ¿verdad? En cambio, acá en la contestación tienen que seguir el orden en cómo están los argumentos, ¿sí? No pueden estarlos variando. Y lo único que tienen que hacer, por ejemplo, si en los argumentos dice cita el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces usted solo tiene que colocar el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece, regula, o sea, usted ya dice, ya puede ser si establece, si regula, si estipula, 2 puntos, abre comillas y pues ya hace la transcripción de ese artículo, ¿sí? También si en los argumentos acá están redactados en tercera persona, usted los tiene que pasar a primera persona, ¿sí? Porque usted es el que está haciendo los argumentos, ¿verdad? Como mandatario que va a comparecer o como representante legal del Estado. Entonces se pasa a primera persona.
Luego, si dice, por ejemplo, entre los títulos, manifiesta que, refiere que, argumenta que, eso usted lo va a omitir, porque eso se utiliza al momento de que se hace la resulta, ¿verdad? Para ir como concatenando los títulos con la redacción, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van redactando en primera persona. De ahí colocan todos los argumentos que están ahí. Así sería. Luego les voy a explicar el caso del mandatario, ¿va? Igual, siempre con el número de proceso, qué juez, qué oficial, qué juzgado está conociendo. Acá pues van a colocar el nombre de la persona que va a comparecer como mandatario, sus datos generales, en qué calidad actúa como mandatario judicial y especial con representación de la entidad demandada, pues ustedes ya colocan a la entidad que consignaron. No sé si es en esta sección o en la sección C, pero igual les hago la advertencia para que cambien a que yo vi una demanda que decía, por ejemplo, solo fashion moda y no tenía sociedad anónima. Recuérdense que las entidades mercantiles pues no pueden comparecer, no pueden ser demandadas, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser sociedad anónima, tienen que consignarle la palabra sociedad anónima. Entonces acá, ¿cómo acredita la calidad? Pues dice que la acredita con la fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública número 14. Estos datos, pues ustedes se los van a inventar, ¿sí? Ya le colocan si es 2, 3, 5, 6, ustedes van a consignar, van a elegir el número de escritura autorizada en esta ciudad, ¿sí? Y el año sí les voy a pedir acá que me lo cambien del año 2026, ¿sí? Año 2026 me tienen que cambiar acá. Que fue autorizada por la notaria Marcela Estefanía Flores. Esto también ustedes se inventan si es notario o notaria el nombre, que contiene mandato otorgado a mi persona y que se encuentra debidamente inscrito en el archivo electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos bajo la inscripción número. Entonces, uno del poder, acá ya el número del poder, ustedes ya se lo inventan, y guión es y queda así, va, inscrito en el registro mercantil de Guatemala bajo el número, igual ustedes se inventan este número de registro, el folio y el libro de mandatos, ¿sí? Luego va que actuaré bajo mi dirección y procuración, señalando el casillero electrónico HM y esta numeración se la inventa. Se recuerdan que el H y M pues es la primera letra del primer nombre y M es la primera letra del primer apellido, ¿sí? Entonces acá usted va a depender de quién va a ser el mandatario, ¿verdad? Para que ustedes puedan consignar las iniciales, las letras de la persona que va a actuar como mandatario, ¿sí? Entonces, para recibir notificaciones, ante usted respetuosamente comparezco a contestar en sentido negativo la demanda interpuesta por el señor o la señora, y si tiene excepciones perentorias, interponer excepciones perentorias de, individualiza qué excepciones son, o si es solo una, interponer excepción perentoria de pago, ¿verdad? Y reconvención con base en los siguientes hechos, ¿sí? Y ya se va al caso y vuelve empieza a copiar todo lo que está ahí consignado en el caso asignado, siempre respetando la redacción que es en primera persona. Si dice que cita algún artículo, tienen que hacer la transcripción de ese artículo. Y luego, pues ya que hayan consignado todos como los argumentos que están en el caso, pues si van a colocar fundamento derecho, colocan fundamento derecho y transcriben los artículos que ustedes consideran que van acorde a la contestación de la demanda. Y luego, pues ya nos vamos a los medios de prueba, ¿sí? Y ya individualizan los medios de prueba que están ahí en el caso, ¿verdad? Y luego pues ya les tocaría las peticiones. Hay en algunos casos, por ejemplo, si van a interponer excepciones perentorias, ahí se recuerdan que yo les dije que el abogado asesor de la parte actora me va a evacuar esa excepción o excepciones perentorias en esa audiencia, ¿sí? Entonces, creo que es en el caso número 2. Vamos a ver, veamos el caso número 2. Si en ese caso número 2 hay excepción perentoria. En este caso 2 hay contestación en sentido negativo y opuso excepción perentoria de pago. Dice, va. Entonces, por ejemplo,
ese caso número 2 no tiene muchos argumentos. Miren, ese está bien fácil, porque lo único que está diciendo es que se opone a las pretensiones, y luego donde dice evacuación de la excepción perentoria de pago, estos argumentos son los que va a usar el abogado asesor en la audiencia, ¿sí? Para evacuar esa excepción de pago. Entonces, eso no lo vayan a consignar en los hechos de su memorial ahorita de contestación de demanda, sino que solo va hasta donde dice y la excepción perentoria de pago. La evacuación de la excepción perentoria de pago, esos son los argumentos que va a decir el abogado asesor en la audiencia para evacuar el plazo de las 24 horas. Luego, ahí encuentran ustedes las pruebas aportadas, que aquí hay prueba de documentos, que eso sí se consigna en su memorial de contestación de demanda. Hay confesión judicial y hay presunciones legales y humanas, ¿sí? Entonces, eso, y luego pues ya se irían a las peticiones. Ese es del caso del mandatario, ¿va? Luego tenemos los casos que tienen del Estado, ¿verdad? Entonces, los que tienen casos del Estado, pues van a utilizar la tercera comparecencia, porque acá es muy diferente. Si se dan cuenta, entre el gerente general, el representante legal y el mandatario, pues el gerente general es por medio de acta, ¿verdad? ¿Sí? De un acta que ¿cómo dicen? Que hace la notaria, es un acta notarial o el notario. El mandatario pues es por medio de escritura pública, ¿verdad? Y esta escritura pública pues tiene su inscripción en 2 registros, ¿verdad? Entonces traten la forma, si ustedes van a actuar como mandatarios, de registrarlo en el Archivo General de Protocolos y en el registro mercantil, porque yo les comentaba que así como el juez A del juzgado 15 pues tiene el criterio de que tienen que estar inscritos en el archivo y en el registro mercantil. Y si solo está en el archivo y no en el registro, pues lo saca de la audiencia y no van a poder comparecer. Entonces, para evitar esas cosas, mejor que esté en los 2 registros. Hay jueces de que solo con que esté inscrito en el registro lector, en el Archivo General de Protocolos, pues sí los hacen comparecer, pero para evitar eso, quién sí, quién no, mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Entonces, mejor inscriban los mandatos en ambos registros. A diferencia del acta notarial, pues solo va en el registro mercantil, ¿sí? Entonces ahí estamos, gerente general, mandatario, dónde van inscritos y en qué clase de documentos se faccionan, va, esas representaciones. Ahora vamos con las del Estado de Guatemala, pues ellos actúan como representante legal del Estado. ¿Y cómo lo van a acreditar esa calidad? Con certificación, y tiene un número de certificación. Y este número, pues 25, ustedes se lo van a inventar, guión 2024, aquí me cambian el año a que sea 2026. De fecha, 10 de febrero del año, siempre me cambian el año, ¿sí? No 24, sino que sería 2026. Igual, ¿verdad? Acá siempre iniciamos con el número de proceso, el juez, el oficial, el juzgado que está conociendo en definitiva, acá la persona que va a comparecer como representante legal del Estado, sus datos generales, ¿sí? ¿Y en qué calidad actúa? Pues representante legal del Estado. ¿Cómo lo acredita? Con la certificación número 25-2026 tendría que ser acá de fecha, pues ustedes ya se inventan acá la fecha, pero siempre tiene que ser del año 2026, ¿verdad? Y no me vayan a estar consignando acá en la certificación que sea de fecha, pongámosle noviembre, ¿verdad? Porque ya en noviembre ya no le funciona, porque ustedes sus audiencias las van a hacer en septiembre y octubre, ¿sí? Entonces, si van a cambiar como el mes de esta fecha, entonces tiene que ser antes ¿cómo dicen? De septiembre y octubre. Puede ser julio, agosto, pero no la vayan a colocar en noviembre o en diciembre, no, porque si no tiene el documento, pues no les va a funcionar para presentarlo en la audiencia.
del año 2026 sería autorizado y firmado por el abogado Jorge Luis Donado Vivar. Esto sí lo pueden dejar igual. Procurador General de la Nación. Actuaré bajo mi propia dirección y procuración. Se queda igual, señalando el casillero electrónico. Este casillero no me lo vayan a cambiar. Lo tienen que consignar como está acá. Para recibir notificaciones, ante usted respetuosamente comparezco a contestar en sentido negativo la demanda interpuesta por el señor o la señora fulanita de tal, interponer excepciones perentorias de, o solo interponer excepción perentoria de, y reconvención. Si solo, por ejemplo, si su caso solo es contestación en sentido negativo, pues solo quedaría hasta acá, ¿verdad? Contestar en sentido negativo la demanda interpuesta por el señor fulanito de tal, y luego pues ya se va a la parte donde dice con base en los siguientes hechos, 2 puntos, y ya empieza a copiar todos los argumentos que están en el caso asignado, ¿verdad? Si, por ejemplo, su caso tiene contestación en sentido negativo y una excepción perentoria de pago, entonces la redacción quedaría: comparezco a contestar en sentido negativo la demanda interpuesta por el señor fulanito de tal y a interponer excepción perentoria de pago, ¿sí? De ahí se va con base en los siguientes hechos, 2 puntos, y ya empieza a copiar todos los argumentos que tiene el caso asignado en el orden que está ahí en el caso. Entonces, solo lo único que tiene que hacer es pasarlo a primera persona, y si dice que cita algún artículo, tiene que hacer la transcripción. Si al inicio del título dice manifiesta que, argumenta que, refiere que, quita esa parte, dice manifiesta que, y ya continúa con la redacción, ¿sí? Entonces, esas son las 3 clases de comparecencia. Y luego, pues, de todos los argumentos que tienen ahí consignados en el caso, pues ya iría el fundamento de derecho, que ustedes ya colocan los artículos que consideran se adecuan a esta contestación. Luego, pues, irían los medios de prueba. Ustedes ya buscan ahí en el caso del apartado donde dice pruebas ofrecidas. Ya empiezan a individualizar la prueba como la hicieron en su demanda inicial. Y luego, pues, iría el apartado de peticiones. Y el apartado de peticiones, ustedes tienen el documento que les compartió Pablo, que también se denomina peticiones, creo que, vamos a ver cómo se llama. Peticiones memorial contestación de demanda, ¿sí? Entonces, ahí están las peticiones de trámite y de fondo, que también las vamos a ir viendo uno por uno cada petición, y ustedes pues tienen que ir viendo cuál se adecua al caso asignado, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan con relación a lo que les voy ahorita explicando? Pregunten. ¿No tienen ninguna duda? Gracias, Linda. Para mí todo claro. Segura. Seguro, dijo, porque... Ahorita sí, Linda. Va. Entonces, miren, pues, nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, ustedes van a tener tiempo para la otra clase para que ustedes puedan, ahorita que ya tienen el caso y con lo que les expliqué, pues por lo menos avanzar como en el encabezado y en los argumentos. Entonces, ustedes si tienen alguna duda, pues ya me la hacen saber el otro sábado, que el otro sábado vamos a ver las peticiones. Traten también la forma de una vez abarcar las peticiones con el documento que tienen. Es igual como lo trabajamos con la demanda inicial. No todas las peticiones se adecúan a todos los casos. Entonces, usted tiene que ir leyendo las peticiones y decir, bueno, esto sí se aplica a mi caso. Entonces, la petición del numeral romano 1, sí, la del numeral romano 2 también, la del numeral romano 5, pues no se adecua a mi caso porque aquí no hay como tal vez una excepción perentoria, ¿verdad? Entonces, eso no lo consigno. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con las peticiones. Entonces, traten la forma de determinar su memorial. Entonces, yo ya el otro sábado les voy a explicar la parte de las peticiones, y si ustedes ya tienen una duda con relación a lo que han ido redactando, pues entonces yo ya en clase les puedo ayudar, ¿sí? Entonces, no sé si pueden mandar ya el link de asistencia para que ellos puedan llenar su asistencia. Una vez que hayan llenado su asistencia, no se vayan a salir de la sesión, porque recuérdense que todavía nos tienen que tomar la foto. Ya cuando nos hayan tomado la foto, pues entonces ahí sí ya se pueden retirar ustedes de la sesión.
Ya envié el link de la asistencia, Ligda. Ya lo pueden llenar, está en el chat. Solo en la otra sesión con Pablo sí todavía está pendiente. Pero acá en mi sesión dice ya lo mandó Pablo. Acá